Hablamos ya en 3 clases de Yemot HaMashiach. La clase pasada hablamos muy extenso de Mashiach ben Yosef, este concepto tan interesante que no es muy conocido, el Mashiach ben Yosef, que nada más voy a terminar un poco sobre ese tema para continuar con Mashiach ben David. Hay 2 temas interesantes también, no sé si vamos a alcanzar o no. Uno que se llama Eliyahu Hanabí, que Eliyahu Hanabí tiene relación de la mano con el Mashiach, ¿no? Que va a venir Eliyahu Hanabí con el Mashiach, ¿no? Es el que va a levacer la llegada del Mashiach Tzidkenu. Y también lo que a mucha gente lo pone mal es el concepto de la guerra de Gog y Magog. En el concepto que hablamos de Mashiach ben Yosef, que ese Mashiach ben Yosef tiene 3 finalidades. La número 1 es romper totalmente Zar'osh el Amalek, la descendencia de Amalek, que eso tiene que ver con Lekadesh et HaHomer, que fue lo que hablamos mucho la semana pasada, quiere decir levantar la parte material y transformarla en espiritual, o sea, no como Amalek que vive para la parte material, sino nosotros por el contrario, es que la parte material sea un vehículo, una ayuda, un apoyo para llegar a la parte espiritual, que eso es la parte principal de Mashiach ben Yosef, como vamos a terminar de explicar. Número 2, que de eso casi no se habló, Gilui Sodot HaTorah, que es revelar los secretos de la Torah, que es también parte de la función del Mashiach ben Yosef. Y la número 3 es Kibbutz Nidhe Israel, quiere decir que todo el clan Israel se reúnan para el momento de la llegada del Mashiach ben David en Eretz Israel, en Eretz HaKodesh. Bienvenido. Para la llegada. O sea, justo él va a preparar, como fue todo lo que platicamos la semana pasada, es preparar el camino para el Mashiach ben David y la Geulá. Esa es la palabra de Mashiach ben Yosef, es preparar, como dijo usted, pavimentar el camino para que pueda llegar. Quiero aquí recalcar nada más, es importante, que hablamos mucho del Mashiach ben Yosef y a lo largo de la historia han habido varios, como voy a explicar, que fueron considerados como el supuesto Mashiach ben Yosef, que no se logró concretar, pero empezaron el trabajo, por decir así, empezaron el camino, no lograron concretarlo y esa misma alma vuelve a regresar en otra persona. ¿Me estoy explicando? Estuvo en uno, luego en otro, hasta que va a llegar el que lo va a concretar, que es el Mashiach ben Yosef, el último. ¿Sí? Le llamamos Mashiach ben Yosef, que se va a llamar X, como otros nombres que tuvieron, que es la misma Neshama, es el mismo Shoresh, la misma fuente, la misma raíz del alma principal del Mashiach ben Yosef. Todo esto empieza, muy interesante, desde el suceso del Nahash con Jabá. Es interesante que la palabra Nahash suma 358 y la palabra Mashiach suma, dije 500, no, 300. 358 y la palabra Mashiach suma 358. Explico cuál es la similitud. El Nahash fue el que provocó que el mundo se desviara de camino. Dios tenía un plan y se desvió. A partir de ahí tiene que venir un Mashiach. O sea, alguien que venga a traer la redención, a ayudar a que esto regrese a donde queríamos que empezara. ¿Me estoy explicando? Correcto. Quiere decir, Akadosh Baruj Hu quería el mundo de esta manera, pero hay un libre albedrío, se desvió y tiene que llegar un momento, algo y alguien que retomen la situación y regrese el mundo le ticunó a su arreglo como Dios lo quería desde el principio. ¿Me estoy explicando? Por eso Nahash suma lo mismo que Mashiach, porque Mashiach es el que va a traer el tikun de lo que generó el Nahash. A partir de ahí empiezan
las Neshamot llamadas Mashiach ben Yosef. La primera de ellas fue Caín. Caín y Hebel. Hebel iba a ser el Mashiach ben David y Caín es el que iba a preparar para Mashiach ben David. Pero Caín, en vez de ayudar, con perdón, la regó, ¿no? Lo mató a su hermano. En vez de tomar las riendas de manera correcta, lo transformó y en vez de arreglar, arruinó. Y desde ahí empieza la carrera, por decirlo así, de cuándo llegaremos al momento que el Mashiach ben Yosef termine de preparar el camino para el Mashiach ben David. El segundo en la historia es Yosef. Y como hablamos al principio, que la finalidad es levantar la parte material y transformarla como vehículo a lo espiritual y no atorarse en la parte material. ¿Me estoy explicando? Como dijimos, que Yosef Yarad le Mitzrayim. Yosef Hayabe Mitzrayim. ¿Qué simbolizaba Mitzrayim? La impureza, lo material, el adulterio, la idolatría, la brujería, toda la parte baja del mundo. Vamos a llamarle hoy en día la mafia, las drogas, el alcohol, ¿sí? Todo lo negativo que se hunde en la parte material. ¿Existe entrar a ese mundo y levantarlo y lograr ser un Yosef Hayabe Mitzrayim? Yosef casi lo logra, pero no lo logró, porque al final de cuentas tuvo el problema, ¿se acuerdan? Problema que sí lo superó, pero no logró el tikkun total, que fue con la esposa de Potifar, que siempre se van a dar cuenta que a lo largo de la historia, voy a decir 2, 3 ejemplos, nada más, no muchos, siempre entra la prueba de algo tan material como es una relación prohibida, y sobre eso la persona que es la Neshama de Mashiach ben Yosef tiene que elevar esa parte, subir esa parte, transformarla en espiritual. Yosef tristemente no lo logró al 100%. Luego viene Jeroboam, el rey, el primero del Malhut Israel, lo hablamos la semana pasada. No, entra hasta Jeroboam, porque ellos estaban en el vehículo para llegar a Israel, pero ya en Israel tenía que venir el tikkun en Eretz Israel, y el que lo tenía que haber hecho, ¿se acuerdan? Lo dijimos que fue, dije Jeroboam, estaba antes, perdón, me salté, estaba Shaul y Jonatán, que son los que prepararon el camino para David Amelech. Después Jeroboam se lo tenía que preparar a Rehabam, que era el rey de Malhut David. Estaba Jeroboam ben Nebat, ¿sí? En nuestros tiempos, me refiero a lo que estamos viviendo ahorita, Purim, Mordejai. Mordejai era el vehículo, Mordejai con toda su grandeza, ¿sí? Tenía que llevar a eso. A lo largo de la historia siempre ha habido alguien que representa esa Neshama del Mashiach ben Yosef. Me voy un poquito más adelante, para no entrar en cada ejemplo y ejemplo. Hubo 10 lo aleno, jajamim grandes, dije lo aleno porque fueron matados de manera muy cruel. Dos de ellos, uno de ellos fue Rabbi Shimon ben Gamliel y otro fue Rabbi Akiva. Y pasa algo muy interesante con los dos. Rabbi Shimon ben Gamliel, cuando el reinado romano lo aleno matar, una de las hijas, princesa, vio la belleza de Rabbi Shimon ben Gamliel. Y cuando hablo de belleza se refiere la luz y la grandeza que tenían como Esther. ¿Se acuerdan la Megilat Esther, que estamos ya unos días de Purim? Está escrito, Beester noset hen be'ene kol roea. Caía bien ante quien la viera. Y aunque según una opinión en la Gemara era Yerakroket, quiere decir no era una mujer muy bonita, hay otra opinión en la Gemara, no se espanten, dicen que tenía más de 70 años. Sí, cuando iba a ser esposa de Ahasverosh, era una mujer mayor. Sí. Eran edades que no se entienden,
Pero Esther Noseb Gen Bene Kol Roea, eso es una luz de adentro, espiritual, que genera una belleza, no la material que estamos acostumbrados a ver, la palabra yofi. La palabra yofi, como tenemos en la Sefirot, si saben las Sefirot, una de ellas es Tiferet y otra es Hod. Hod son bellezas. Obviamente belleza no se refiere a la parte material, sino se refiere a la parte espiritual. Esa parte de Rabbi Shimon ben Gamliel le dice la hija, papá, no lo mates. Lo quiero para mí. Otra vez vuelve a entrar en una prueba similar a la de ¿quién? A la de Yosef, ¿verdad? Y Rabbi Shimon ben Gamliel obviamente dice no, porque él tiene que elevar esa parte y no atorarse y caerse. ¿Me explico? Y por eso le dice no, se enoja el César. ¿Y qué le pide la hija? Lo aleno, que le desprenda la piel y la piel también de la cara para que no se pierda el yofi, la belleza de esa piel que se la quería quedar ella. Hablamos de cosas muy bajas, muy fuertes. Pero vean cómo el Mashiach ben Yosef de alguna manera quiere, más bien tiene la responsabilidad de levantar lo máximo. Rabotay, viene la misma historia, misma me refiero al mismo concepto, con Rabbi Akiva. Rabbi Akiva mucho tiempo antes, que también Rabbi Akiva vivía después de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, ¿sabían? Había un personaje muy grande llamado Bar Koziva. Lo vamos a ver ahorita en el Rambam, que habla de este famoso personaje, que Rabbi Akiva pensó que él, Bar Koziva, era el Mashiach ben David. Pero él, Rabbi Akiva, era el Mashiach ben Yosef. Y se encuentra con una mujer, la esposa de Turnus Trufus HaRasha. Era un Rasha. Y esta mujer lo incita para que cayera lo aleno él con ella. Y nuevamente Rabbi Akiva levanta y con perdón escupe frente a ella, con la intención de dominar y de elevar. Otra vez vemos que el Mashiach ben Yosef tiene esta situación de incitar sobre algo prohibido, romper y levantar. Me sigo un poquito más la historia, pero aquí voy a entrar a los conceptos de Sodot HaTorah, de lo que es revelar Sodot HaTorah. Rabbi Akiva, voy a hablar de los últimos tres que son conocidos. Rabbi Akiva, Moshe Rabbenu dijo sobre él, ¿por qué me entregas a mí la Torah y no a Rabbi Akiva? Si Rabbi Akiva, él va a revelar los secretos que hay en cada letra y en cada corona de las letras, inclusive en el piquito de la letra Yud. Si usted lo ve o yo veo una letra Yud o una coronita arriba de una Zain, yo no le voy a saber nada. ¿Qué es Sodot? Y vean cómo Rabbi Akiva es el encargado de revelar los secretos de la Torah. Años después viene un personaje llamado Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Shimon Bar Yochai nos revela el último día de su vida el libro más kadosh que tenemos de los libros actuales, que se llama el Zohar HaKadosh. Y el Zohar son puros secretos de la Torah. Y también Rabbi Shimon Bar Yochai era dominado como el Mashiach ben Yosef, que no logró llegar a la cúspide. El que viene después de Rabbi Shimon Bar Yochai se llamaba el Arizal HaKadosh, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, que su jajam de el Arizal se llamaba Rabbi Betzalel Ashkenazi, y que ellos, o sea, él fue el que le enseñó a él al Arizal HaKadosh, y el Arizal HaKadosh, cuántos secretos de Kabbalah actuales en los últimos 200 años que él estuvo hace 400 años atrás, en el mismo tiempo del Bet Yosef, 400, 500 años atrás, no ha habido en la grandeza del Arizal HaKadosh como él nadie. Les cuento dos historias en breve que no se pueden creer, pero son muy interesantes. Y sí, entiendo que para el mundo actual, material, que somos tan humanos y tan mundanos, no lo entendemos. Pero hace un año, Baruch Hashem, tuve el zehut de estar en Eretz HaKodesh,
y fuimos al Kever del Arizal Akadosh. Afuera, en la parte de arriba, está la Tevilá, el Mikve Arizal. Es muy conocida el Mikve del Arizal. Y ahí hay un escrito de Rav Chaim Vital, o sea, está en sus libros, pero lo imprimieron al lado afuera de la Tevilá. Dice algo, yo me quedé ahí, me dice mi yerno, Ami, ya vámonos. Dije, no, es que estoy muy interesado en lo que estoy leyendo. ¿Qué decía ahí? El Arizal Akadosh, cuando falleció, antes de fallecer, él dejó una tzava'á. Tzava'á quiere decir un testamento. Y dijo, ¿quién es el que puede trabajar en su tahará? La tahará, lo que hacen con las mitzvot, 120 años con salud. No cualquiera podía tocar al Arizal Akadosh. Y ustedes saben que falleció, no tenía ni 37 años. Falleció muy joven. Y era un personaje que Rav Chaim Vital era mucho mayor de edad que él y le decía Morenu Berrabbenu, porque no tiene que ver la edad, sabía muchísimo. Y dice Rav Chaim Vital que uno de los que estaban encargados de la mitzvah era él. Y dice que en la tzava'á, en el testamento dejó dicho que van a hacerle Aleph, Bet, Gimel, lo van a llevar a la tevilá donde él hacía tevilá, ¿sí? Lo van a meter hasta la cabeza y lo tienen que soltar. Porque yo voy a hacer la tevilá. Si ya se murió, ¿cómo va a ser la tevilá él? Él va a hacer la tevilá, va a salir, cuando salga nuevamente me van a volver a agarrar y entonces siguen el proceso que... Y el Chaim Vital dice que él es de los testigos que sucedió así, que al momento de meterlo a la tevilá ya había fallecido. Lo soltaron, nadie sabe explicar, obvio son cosas que no se entienden. Él se metió a la tevilá, era un cuerpo kadosh, se metió, salió de su tevilá muerto, lo volvieron a agarrar y procedieron con la kebura. El Arizal Akadosh, dice Rav Chaim Vital, nomás para entender cuál es un concepto del Mashiach ben Yosef. Imagínense, Mashiach ben David es algo más arriba. Dice, Malé Torah que Rimón. Primero que nada, lo primero que tiene que tener un Melech HaMashiach, como esos, es que sepa toda la Torah. Quiere decir, el Humash, los Nevi'im, los Ketuvim, la Mishnah, la Gemara, los Poskim. Malé de Torah, tiene que estar lleno de Torah. Se dice en hebreo, Talmid Jajam, es lo primero, ¿no? Pero no acaba ahí. Dice, Makir bejochmata partzuf. Cuando ve a alguien, sabe qué tipo es. Si es enojón, si es presumido, si es flojo, si es, ¿cómo se llama? Baal Ta'avá, que tiene muchos deseos. Dice, el Arizal conocía cuando los malajim hablaban, entendía la zona malajim, sabía el lenguaje de los pájaros, sabía tu propio pensamiento. Son sipurí muy conocidos que la gente le daba miedo ir con el Arizal, porque podía saber qué estás pensando, lo que nadie puede saber más que Dios y tú. Yo puedo pensar una cosa y te puedo demostrar otra si soy muy capaz de disfrazar y disimular. Puedo ser que te engañe. Al Arizal no lo engañaban. Sabía qué estabas pensando. Dice que sabía el futuro. Yodea et atidot. Sabía la jochma de los Gilgulim. Tú eres Gilgul de Moshe Rabbeinu, y tú eres Gilgul de Rachel Imenu, y tú eres Gilgul de... ¿Y de dónde? Gilgul es la reencarnación. O sea, ¿de qué Neshama vienes? ¿De dónde vienes? No, dicen que podía oler a la persona y del olor se podía dar cuenta quién es. Si es tzadik o es rasha. Barminá, yo no me paro junto a él. Me da, pues claro, da miedo. Lo aleno que no vaya a decir mis verdades, yo no creo que nadie sepa. Lo aleno. Era algo impresionante. El Arizal Akadosh, unos días antes de fallecer, le dice a sus alumnos, uno de ellos, Rav Chaim Vital, le dice, pidan mucha tefilá porque Mashiach ben Yosef no fallezca. Él nunca dijo que era él. Que no se muera. Lo aleno. Y dice el Rav Chaim Vital, y mi Rob Tipshutenu, pues no se dieron cuenta, lo tontos que fuimos. O sea, ellos sí podían pedir tefilá que no le pasara nada a la Arizal. La Arizal falleció muy joven. Dice, y por ser tontos, mi Rob Tipshutenu, tontos, el tonto de Dios es el tzadik mío, pero es otra cosa. O sea, son jajamín grandes. No pedimos por él y pocos días después falleció. El Arizal Akadosh.
reveló Sodota Torah, era grande en Torah, en Irat Shamayim, eran personajes de otro nivel. Eso era el Mashiach ben Yosef, que viene a lekabetz nidhei Israel, a traer a todos el pueblo de Israel a Eretz Israel. Yo les pregunto. Ajá, perdón, pero usted dice que él no les dijo que él era, pero él sabía que él era. No, claro que sí, él sí sabía. Nada más que no lo podía revelar porque todavía no había llegado el momento. Y él pedía, pidan que no muera. ¿Para qué? Para que ya llegue el momento y esté. Pero tristemente se fue muy joven. Quiero ahorita explicar, porque sobre eso quiero tomar unos minutos y después llegar con Mashiach ben David. Ya hablamos de lo que es la finalidad 1 de destruir a Amalek. La finalidad 2 de legalot sodot Torah, quiere decir revelar secretos de Torah, que no cualquiera tiene un nivel de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Larisa de Akadosh, niveles. 3, lekabetz nidhei Israel, quiere decir reunirnos a todos. El Peshat Pasut, quiere decir la traducción literal, todos que entendemos, que va a llegar a ¿qué? A traernos a Eretz Israel, ¿no? A llevarnos a todos a Eretz Israel, que eso es lo que no se ha concretado. Para esto hay que entender la profundidad de lekabetz nidhei Israel, de reunir a los que estamos lejos de Eretz Israel. Voy a explicar beomek, o sea, quiere decir con profundidad, entender la parte de adentro, la parte espiritual, la parte profunda. Voy a empezar al revés. Cuando se destruyó el Bet HaMikdash, preguntaron muchos, ¿cómo los enemigos pudieron entrar a un lugar donde el Kohen Gadol, si no era puro en su totalidad, ¿qué le pasaba? Se moría. ¿Cómo entraron los malvados como Titus, hizo ahí lo más bajo que puede haber y no le pasó nada? Dice la Gemara, ¿sí? Me entendieron la pregunta, ¿cómo? Si es un lugar tan kadosh. Dice la Gemara, harina molida moliste. Harina molida moliste. ¿Qué si existe moler algo más cuando ya es harina? No. Si ya estaba destruido, nada más faltaba la destrucción física. Pero la destrucción espiritual ya estaba. ¿Me explico? O sea, para que el Kodesh HaKodashim tenga una santidad, tiene, y que eso genera que el Kohen que entra se muere, es porque hay una santidad. Pero si esa santidad se fue, es como entrar al Boulevard de la Luz. No hay ninguna Kedushá, no hay nada. ¿Me estoy explicando? Para que el lugar genere que el Kohen Gadol que entra se muera, es porque había una Kedushá. Pero si ya no había, porque hubo diferentes conductas negativas del pueblo, la idolatría, adulterio, matanzas, lo que quieran que hubo tristemente, entonces si el Bet HaMikdash ya estaba destruido, nada más faltaba la parte física, destrucción de las piedras. Pero si hubiera estado la parte espiritual, no existiría que llegue alguien y lo destruya físicamente. ¿Hasta aquí estamos bien? Vamos ahora al revés. Si hablamos de recopilar a todo el pueblo de Israel que están lejos hacia Eretz Israel, para traerlos físicamente, primero tienes que atraerlos espiritualmente. ¿Me estoy explicando? Lo más importante es que tú estés listo para el día del Mashiach. Que tú estés listo espiritualmente para que físicamente te tome de la mano el Melech HaMashiach, Mashiach ben Yosef, y nos lleve a Eretz Israel. Porque puede haber gente en Eretz Israel que no está en Eretz Israel. Me refiero en la parte espiritual. Y puede ser que estoy en México o en Chile o donde quieras y estoy listo para que me lleven físicamente porque la parte espiritual la tengo dominada. ¿Me estoy explicando? Y vean, ¿sí me expliqué? Vean, ¿sí? ¿Estamos bien? Vean lo más importante. Vean lo más importante. Después de 10 pruebas que le hizo Akadosh Baruj Hu a Abraham Avinu, ¿qué quería Akadosh Baruj Hu con Abraham Avinu? ¿Para qué lo quiere probar? ¿Qué? ¿Dios no sabe la grandeza de Abraham Avinu? Respuesta, digan ustedes, no alcanza que Dios lo sepa, necesito que tú lo sepas.
¿Sí me estoy explicando? Y necesito que tú no solamente lo sepas, sino lo lleves a cabo y te eleves tu nivel. Entonces, para entendernos, Abraham vino en Lech Lecha, que fue, según una opinión, la primera de las pruebas. Estaba en el mismo nivel que cuando llegó a Kedat Yitzhak. Abraham vino. ¿Estaba en el mismo nivel? No. Abraham empezó la primera prueba, estaba en el nivel, voy a decir algo, 10. Y cuando llegó a la Kedat Yitzhak y logró superar esa prueba tan difícil, ¿estaba en qué? En otro nivel. Estaba de 10 a 100, por decir el ejemplo. Fue subiendo 10, 20 al 30, 30 al 40, hasta que llegó al 100. Y viene Boreolam y dice, Ata Yadati, en la Kedat Yitzhak que dice, ahora sí sé, Ki Yere Elokim Ata, que tú eres realmente cercano a Dios. Yere Elokim Ata velo hasachta et bincha et yichedecha mimeni. Y no te abstuviste de darme a lo más preciado que tienes, que es a tu hijo. ¿Hasta aquí estamos bien? Dicen Jajamenu, para que venga el Melech HaMashiach y nos lleve a Eretz Israel, tiene que certificar a cada uno, dónde estás en el Ata Yadati Ki Yere Elokim Ata. ¿Dónde estás en el testimonio de Dios que tú eres temeroso de Dios? Entonces no cualquiera. No dije que no es cierto. Porque va a llegar, para eso tenemos que prepararnos. ¿Sí o no? No. Yo no sé los demás, me voy a preocupar por mí. Y usted por usted, y usted por usted. ¿Sí o no? No, en serio. Escuchen esto. Escuché una explicación hermosa, y a esto quiero llegar para cerrar el tema y ir con Mashiach ben David. Una de las cosas más difíciles, tremendas, que le ha pasado al pueblo, al mundo en general, de las cosas más difíciles que le ha pasado al mundo en general, hoy en día, obviamente es la tecnología. ¿Sí? Yo recuerdo cuando era pequeño, bueno, sigo siendo joven, no que se trata 120 años con salud, pero cuando era jovencito, en serio, una persona para poder pecar, se necesitaban, ¿cómo dicen? Romper muchas barreras. Ir y desafiar, engañar, qué sé yo. Había que romper muchas barreras y entonces, para llegar a eso, y costaba trabajo, era más difícil que caigas, ¿verdad? Rabotay, vivimos en una generación donde el resbalarse y el perderlo todo por todo es en un segundo. ¿Y qué es lo más interesante? Que a eso iba. Nadie sabe. Escuchen bien esta palabra. Y nadie se entera. Porque tú estás con tu celular. Está tu mamá aquí, por ejemplo, ¿no? Hijo, ¿qué haces? Nada. Y sin que se dé cuenta siquiera tu mamá, el dedo que no lo están viendo porque está atrás de la cosa esta, mueve así una de esta, le das 2, 3 movimientos y ya, y nadie vio. Y el único que sabe quién es. ¿Tú y quién? Muy bien. Escuchen esto porque quiero explicar, creo que es algo muy bonito, lo escuché de los que trabajan mucho para protegernos del internet. Y voy a explicar. Él dijo una frase que me gustó mucho, ¿sí? Que hoy en día, en el mundo actual que vivimos, 2024, ¿sí? No se puede vivir sin internet. No se puede. ¿Están de acuerdo? Los bancos, Mercado Libre, viaje, todo camina con internet. Todo, absolutamente todo. Todo. Okay. Pero, voy a decir la frase, no se puede vivir con internet. O sea, tengo las dos contrarias. Por un lado, háganse de cuenta que voy a llegar a la casa, le voy a decir a mi esposa, quita el refrigerador. Me mata. No hay manera. Dice, no hay. Quita la lavadora. No hay manera. No,
Eso está más fuerte. Rabotay, hay cosas que no existe que las muevas. Ya es un mundo que se vive así. Pero también tengo que reconocer que no puede seguir un mundo con internet. ¿Qué hago? Eso voy a explicar. Y voy a explicar puntos muy interesantes. Fíjense. Que cada quien haga su propio, en hebreo se dice Heshbon HaNefesh. Que cada quien haga su propio análisis personal. ¿Cuántas horas se pierden en los celulares o computadoras por el internet? Cada quien que piense si es en el TikTok y en el Instagram y en el Facebook y en Mercado Libre me refiero no necesarias, o sea, me refiero que realmente está uno chateando, jugando, X. Rabotay, se pierden horas que se queman, que se podrían haber usado para cosas mejores. Seamos honestos, no vamos a discutir que esa es la realidad. Número 2, ¿cuántas horas hoy en día en los celulares te llega? Por lo menos aquí a mí me llega, cada domingo, ¿cuántas horas le subiste? Shema Israel, ¿le subiste o le bajaste al celular, no? De que te metiste. Una vez lo vi y dije, no es cierto, yo no me metí tantas horas al celular. Y sí, es la realidad, no te das cuenta, pero es horrible. Número 2, puse aquí unas cuantas, nada más. Dice, destrucción de la unión familiar. Rabotay, se ha destruido, seamos honestos, no discutamos, porque se ha destruido la unión familiar. Porque pueden estar en la casa, el marido y la mujer, y se están chateando entre ellos. Hazme el favor. Uno dijo, se peleó con su esposa 2 semanas, no se hablan. Le dije, oye, ¿cómo le haces? Le mando un WhatsApp, ¿cuál es el problema? Se hablan por WhatsApp. Mishnun, se ha roto Rabotay, es triste, pero es real. Número 3, se ha perdido la privacidad. Eso de Instagram, Facebook, TikTok y Shahwar, Baruch Hashem, yo no uso nada de eso, Baruch Hashem, pero se perdió la privacidad, ya no existe. Y lo más importante en la persona, antes los que somos un poquito más grandes, sabemos que la grandeza es la privacidad. ¿Quién tiene que entrarse todo lo privado mío? ¿Qué carambas tiene que saber el señor no sé quién, que me fui a no sé qué país y estuve en tal lugar, en tal montaña, qué sé yo? No, se ha perdido. Escuchen, quiero llegar al final, escuchen, otra vez, horas perdidas, destrucción de unión familiar, no hay privacidad. Ahí le van la 4, lo aleno. Me encontré aquí en Share uno que estaba recién operado de la mano, le dije, oye, ¿qué te pasó en la mano? ¿Cómo, jajam, no sabes la enfermedad? Me dijo un hombre. Le dije, ¿qué es eso? Es la enfermedad del celular. En serio, los dedos, en serio, se le atora el dedo tantas horas de usar el celular, ya no lo puede mover. Lo tuvieron que operar. O los dedos, o la mano, o el cuello, o la espalda. ¿Saben cuánta gente está así? Así, con la cabeza para abajo. Duele el cuello, la espalda. La vista, cuántas cosas alrededor de ese aparatito dichoso, lo aleno. Más, escuchen, estas son más fuertes. Información sin límite. ¿Eso es bueno o es malo? Es malísimo. Tiene que haber un filtro. No toda la información es sana. Una vez llegó un doctor, lo aleno, que no necesitamos nunca ir al doctor, me dijo algo, así me dijo, y por favor no lo cheques en internet. Así me dijo. ¿Cómo? Le dije, al revés, yo quiero decir, dice, no, hay tanta mala información y te pueden espantar. Yo me acuerdo, le dio, lo aleno, no quiero decir el caso, pero le había pasado algo a mi hijo, lo aleno, y no sé, me metí a internet a ver, de ahí hasta que fui al doctor, se me fue el alma. Por lo que decía ahí, porque no sé qué era. La pleura del pulmón, le había dado neumonía, yo me volví loco. Mamás, me volví loco, ¿no? Mi esposa y yo, le dije, tiene razón, me dice, no vean el celular. Que tuvo la capacidad de regresar, porque hay veces uno se queda... Terminando, lo aleno. Sí. Entonces, otra vez, información sin límite. 2, una más. Escuchen esto que es de las peores. Falta de esfuerzo.
Los niños ya no tienen que trabajar, todo está en internet, no trabajan, no estudian, no profundizan, no piensan. Rabotay, yo me recuerdo, y ustedes no me dejarán mentir, que cuando estábamos jóvenes te acordabas todos los números. Palabra de honor, palabra de honor. No me sé el teléfono de mis hijos de memoria. Yo nomás le aprieto al celular. El de mi esposa sí, si no me mata. Tengo que saberlo. Pero no me lo sé, no me lo sé. De verdad, hemos perdido la capacidad de pensar. No nos esforzamos. Rabotay, todo esto es un peligro. Y más, la peor de todas, que ya no hemos hablado de eso, que es la que quiero llegar, es la destrucción espiritual. Rabotay, todas estas me reconocen todos que es una desgracia a la humanidad, pero pocos reconocen que la destrucción espiritual es la peor de todas. Porque muchachos o muchachas que empiezan a meterse a páginas prohibidas porque no le ponen filtros a los celulares, después, ahora sí lo que usted dijo, para regresarlos, ya no sé si hay manera, lo aleno. En hebreo se dice Rabbim Halalim Pila. Lo aleno. A muchas personas han caído y los ha destruido en la parte espiritual y no los regresas. Porque lo que ven y lo que hacen y lo que se meten, aparte de lo que se llama el cyberbullying y todo ese tipo de cosas, Rabotay, no se puede sin internet, pero no se puede con internet. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Rabotay, vienen Jajamim y dicen, escuchen bien, esta es la prueba de la generación, la última, antes de Yemot HaMashiach. Y ese es el Mekabetz Nidhei Israel. Es lo que nos va a llevar a ser dignos a llegar a Eretz Israel. ¿Cuál es? Normalmente cuando a alguien le dan un kabod o le dicen Hazak Baruch y el otro quiere decir que lo hizo Leshem Shamaim, lo hizo nada más para Boreolam, la verdad, perdón, eso cuéntaselo a tu abuelita. Porque la realidad es que todos tenemos un sentimiento también de honor, de prestigio, que sea nada más Leshem Shamaim, nada más para Boreolam, no es fácil, la verdad. Pero ¿qué pasa cuando estás con el celular y le pones un filtro? Y no te vas a meter a donde no debes, o no vas a perder las horas en las cosas que no se debe, o no vas a tener Rabotay lo alenu, no vas a perder esa unión familiar, vas a dejar tu privacidad, vas a lograr que no te llegues a enfermar. ¿Y por qué lo haces? Nada más porque Boreolam es grande y quiero ser puro para que Akadosh Baruj Hu diga sobre nosotros, Ata yadati ki yere Elokim ata, que diga sobre mí, soy Yere Shamaim, soy temeroso de Boreolam y nada más quiero, lo único que quiero es que Él esté contento conmigo, porque es lo único que nos está pidiendo hoy, es la prueba de la generación. Rabotay, ¿por qué cuando hablamos y le decimos a alguien que pongan un filtro, nadie dice que te quites el celular? No es cierto, no se puede, seamos honestos, no se puede. Pero existe un concepto hoy que se llama tag en México. Ayer, no sé si supieron, hubo una reunión en el Knis de Maguen David. Escuchen, los que conocen Maguen David, todo el Betacneset abajo, repleto con sillas extras. Abajo Ezrat Nashim, repleto sin lugar. No había ni arriba ni abajo. No cupieron abajo en el salón Ruth Betech, repleto. No cupieron en Ruth Betech, la sacaron hacia afuera, hacia el salón del el Midrash de Abadi. La Rabotay, fue algo fuera de lo normal, nunca visto. Todo el que tiene un poquito de Irat Shamayim y que se enteró de esa reunión fue. Lo que se habló ahí de eso, de proteger a nuestros hijos del internet. Tener un filtro en tu celular, ¿por qué no? Ese es el Mekabetz Nidhei Israel del Mashiach ben Yosef. El Mashiach ben Yosef va a venir a recopilar, pero el primer Mashiach ben Yosef es el que incita, el que logra convencer, el que contagia, el que se engrandece, el que presume y dice, yo sí me cuido. Este celular, por ejemplo, ¿quién sabe la clave de mi celular? Nadie. No es cierto, mi esposa sí. Que lo vea.
En el momento, estoy hablando en serio, en el momento que quiera, es más, lo agarra y lo usa para lo que quiera. A mí no me da miedo que agarre mi celular. A mí no me da miedo. Hay gente que le da miedo. No vayas a agarrar mi celular. ¿Qué pasó? ¿De qué tienes miedo? Agárralo, úsalo. A mí no me importa. Mis nietos no, obviamente, o sea, porque no quiero que usen lo que no quiero que usen. Ellos tienen celular chiquito, o sea, que no tiene internet. Pero uno tiene que estar sin miedo de que vean tu celular. No tengo miedo. Ponle filtro. ¿Por qué? Porque no tengo que usar Facebook, porque no tengo que usar Instagram, o no sé, YouTube. Yo qué sé, cuánta mugre sale en todo eso, de verdad. Y las horas que se pierden. Ata yadati kiyere Elohim ata. ¿Por qué no reforzar el tema? ¿Por qué no cuidar a nuestros hijos? ¿Por qué no cuidar a nuestros nietos? ¿Por qué no prepararnos para el Mashiach? Hablamos mucho de qué va a pasar en Yemot HaMashiach, que es lo que quería hablar hoy, que ya se me fue un poco el tiempo, de Mashiach ben David, que es el Rambam. Hay una explicación hermosa de cómo va a ser el proceso, lo que usted preguntó, ¿sí? De lo que va a pasar. Lo vamos a ver. Todo eso es la parte superficial. Necesitamos primero preparar la parte espiritual y tienes que ser digno. Hoy, la manera en cómo Boreolam quiere revelarle a los ángeles, a la gente, al mundo, ¿quién es Yireh Shamayim? Sí, Boreolam nos quiere probar. ¿Hasta dónde estás listo? ¿Cuánto estás listo para darle a Boreolam sin que nadie se entere? Porque nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar, pero sí Boreolam se entera y quiero que diga Ata Yarati Kiyere Elohim Ata. Eso, Rabotai, nos va a dar grandeza. Escuchen esto. Con esto voy terminando un poco la idea. Está escrito que en el Bet HaMikdash, estamos en las Perashot de Vayakhel Pekude, se termina de construir el Bet HaMikdash, se termina, se levanta el Mishkan HaKadosh. Habían dos personajes importantes en el Mishkan y en el Bet HaMikdash, los Kohanim y los Leviim. Los Kohanim se encargaban de tres cosas importantes. ¿Cuáles son? La menorá, el Mizbeach y el Shulchan. ¿Sí? No vamos a entrar en detalle, pero todo iba alrededor del Mizbeach, el altar, de donde estaban los korbanot, la menorá, que es la luz, y el Shulchan, que es la parnasá, y los Kohanim se encargaban de eso. Pero está la parte de los Leviim. Los Leviim eran los personajes número 2 del Bet HaMikdash y tenían dos funciones. Una función se le llama, aquí lo apunté, se le llama Shoarim y Meshorerim. Repito, Shoarim y Meshorerim. Ayer lo escuché esto de Rabu Shervais, tenemos el Zehut que en México está, uno de los gedoleadores, se llama Rabu Shervais, es un posek, dijo esta explicación, me fascinó y yo le dije a mi esposa, la voy a compartir hoy. Dijo así, ¿qué quiere decir la palabra Shoarim? Shoarim es los que definen quiénes entran y quiénes no. En el Bet HaMikdash no cualquiera podía llegar, ¿no? Por ejemplo, si yo soy Israel, no me puedo pasar donde no debo, porque ahí nada más entraba el Leví o el Cohen. ¿Estamos de acuerdo? Había un Cohen, pero ¿qué crees? Ayer se impurificó, fue una levaya, lo alen. No, perdóname, no puedes entrar. Pero ¿cómo yo soy Cohen? Sí, pero estás impuro, hasta que no pases el proceso de la purificación. El Cohen Gadol se impurificaba, es la persona más importante. Si se impurificaba, no lo dejaban entrar. Los Leviim tenían la función de ver quién entra y quién no entra. Nosotros somos los Leviim de nuestras casas. La casa, ¿qué es una casa? Es un Mikdash Meat, es un pequeño Bet HaMikdash. La casa es bardear la calle. ¿Qué es una casa? Cuando yo compro un terreno aquí en Tecamachalco, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo cuando hago la casa? Estoy separándolo de la calle. Quiere decir, la casa no es la calle. Hay calle y hay casa. Hay la parte física y hay la parte espiritual. La parte física sí, que la calle no es la casa. Las señoras muy bien saben que las ventanas se cierran para que no entre el polvo. Y si las tuvieron que abrir, van a limpiar para que no haya polvo, porque la calle no entra a mi casa. ¿Sí o no? Y los Leviim somos los que cuidamos quién entra y quién no entra.
En esos celulares, ¿quién entra y quién no entra? Hay que cuidar esa parte. Esos son los Leviim. Es nuestra función. Y número 2, la más importante, son Meshorerim. ¿Qué es Meshorer? ¿De dónde viene la palabra? Meshorer. Shir. Cantar. La finalidad más importante de una casa, ¿saben cuál es? Meter un ambiente agradable y de alegría y de canto. Si tus hijos y tus nietos van a ver una casa alegre, van a ver una casa con alegría, con motivación, con sonrisa, con todo lo que tú le prohibiste la entrada a Aleph, a Bet y a Gimal, no importa, porque la casa es alegre y al hijo le va a gustar en su casa, no la calle. Para que no busque la calle o no busque el celular prohibido, necesita tener alegría interna. Pero ¿qué pasa cuando los niños o los jóvenes, o la mujer o el hombre, ven a su pareja o a su mamá o a su papá, lo ven adentro de la casa con cara de Tisha B'Av continua? Todo el tiempo está triste, está nervioso, chateando, y está y la situación, y es que la parnasá, y es que esto, no magnis avirash el simja, no mete ambiente positivo. ¿Por qué que el niño no vaya a buscar afuera? Porque no lo ve adentro. Nosotros somos responsables de ver que la casa sea sonrisa, alegría, motivación, esto. Bien, bonito. Démosle un poquito de toque diferente a nuestras casas. A veces vivimos un Tisha B'Av continuo, ¿no se han dado cuenta? Todo el tiempo le preguntan, ¿qué tienes? La situación y el presidente y la política. Ya deja eso a un lado. ¿No hay motivo por qué estar alegre? ¿No tienes nada? Claro, se palpa esa vibra negativa de la casa. Rabotai, voy cerrando y ahora sí terminamos con Mashiach ben Yosef. Nos faltan 3 temas muy importantes. Mashiach ben David, Eliyahu Anabí y Milhemet Gog uMagog, que va a ser una última clase porque ya no quiero alargar más, quiero entrar en Tehiyat HaMetim, pero Bezrat Hashem, llevémonos el mensaje. Mashiach ben Yosef va a romper a Amalek, pero para que rompa a Amalek tienes tú que elevar el concepto del Yehudí, que lo material se convierta en ayuda a lo espiritual. Nos van a revelar Sodot Torah, pero lo más importante es Lekabetz Nidhei Israel, reunirnos a todos para llegar a ¿dónde? A Eretz Israel. Por eso es la parte física. Para que la parte física funcione, tienes que preparar la parte espiritual, que es la tuya. ¿Estás listo? ¿Estás listo para que Boreolam certifique y diga de ti, Ata Yadati Ki Yireh Elokim Ata? Boreolam te va a preguntar, te va a decir, ¿estás? ¿Y quién lo va a revelar? El Melech HaMashiach. Tú sí eres de los que Yireh Elokim Ata. Preguntó, ¿y quién está listo? No sé, yo me voy a preocupar por mí, usted por usted, cada uno por uno y por nuestras familias, por nuestros hijos, nuestros nietos, que logremos, Bezrat Hashem, meter ese ambiente positivo, frenar la entrada a quien no debe a las casas, pero lo más importante que en la casa, que es tu Bet HaMikdash, logres una simja, una alegría, y que emanes y que contagies de la grandeza y el privilegio y la presunción de ser Yehudí, y Yehudí que cuida la Torah y las mitzvot. Amén, Kenya y Ratzon.